Nubieu, Nakai Postigo Basu 40, Basitias el Yocal de La Yegra. La Yegra nació en febrero de 2014 dentro del Centro Social Autogestionado La Madreña, con el objetivo de convertirse en un lugar para el derique y la acción a comuña de la izquierda soberanista asturiana. De ellos miembros de este proyecto autogestionado presentaban en rueda prensa la campaña de crowdfunding y de cuotes voluntarias para asegurar la viabilidad económica del Yar La Yegra. Al rematar la misma tuvimos la oportunidad de hablar con Sur de Llano, que nos contaba un poco qué es La Yegra y los objetivos de cara al futuro. Bueno, pues es una continuación del trabajo que llevamos haciendo durante los primeros meses de este año 2014, cuando estábamos en el centro social ocupado de la Madreña, hasta que nos desagospiaron y estábamos contrasiente, haciendo cosas juntos, y bueno, aquí, después del desagospio, decidimos tirar para adelante, no nosotros solos, sino como nosotros tiramos para adelante y contamos con quien venga, Así que, bueno, no tiene ninguna vinculación más allá de eso con la Madreña. Siempre estábamos allí y, bueno, echábamos y nosotros seguimos para adelante. Seguimos manteniendo contacto con mucha gente de la red de contactos y de amistades incluso que hicimos allí. Más eso, el seguir pues con la actividad que teníamos, que era más que nada mensualmente preparar un tema pues, sobre tema soberanista, pues, sobre la alimentación, sobre la energía, sobre la lengua, el feminismo, bueno, todo lo que tenemos temas para hablar de soberanía durante años. Y bueno, más que nada eso, buscamos un sitio creo que muy falladizo, aquí en Nubieu, una zona muy guapa en la que hay mucho movimiento ya de temas asemellados, tiendas, chigres, locales con un componente social muy marcado. Ahora lo que tenemos ya el local, y bueno, está un poco, hay que hacer bastante obra, entonces más que nada el crowdfunding para sacar los 3.000 euros que necesitamos para toda la obra, para permisos, todo lo que incluye permisos, electricidad, hay que tirar muros, hay que resuntar, bueno, para toda la obra. Con esos 3.000 euros tendríamos el local y bueno, con trabajo además detrás de mucha gente teníamos ya asietado para entamar a trabajar. Calculamos que, bueno, no sé en cuánto tiempo, un mes y medio, 2 meses, el crowdfunding dura 40 días, que no sé si lo hicimos, en 40 días hay que llegar a ese objetivo, si se cumple antes seguimos recaudando para, pues igual, pues ahora que pensar ya en las sillas que vamos a tener y demás, ir completando cosas con el crowdfunding y nada, una vez que te igual y que podamos ya entrar dentro a trabajar, pues entamaremos también, aparte de la propia actividad del local, que bueno, pues siempre el típico de pasar el bote y sacar algo, aceptaremos aportaciones voluntarias. Siempre pues no va a estar muy definido, cada uno ni va a haber un carnet de socio ni nada, simplemente la gente que quiera colaborar con el proyecto pues podrá pues lo que le apetezca dar, económicamente pues valdrá. Aparte de eso, valnos mucho, casi igual más, el estar allí en el local y trabajar y participar y proponer ideas, cosas nuevas que hacer y bueno, vamos, que la colaboración puede ser muy amplia, no es solamente lo económico, en este caso necesitamos perres, pero que bueno, que puede colaborarse con la Yegra en muchos más aspectos. Sí, bueno, creemos que hubo en este tiempo convirtióse en un foco, parecía que ya era la ciudad más apagada en cuanto a movimiento social y demás, y llevamos unos años en los que está siendo un tirón importante. Y sí, como comentamos antes, creemos que está creándose en Asturias una red de centros, de sitios, de locales muy interesante, pues eso, como los compañeros de la Semiente en Entreguo, para con Calnalón, están haciendo un trabajo muy importante, en Sexta Feria en Sisión, que ya hay eso mítico, la Yume, que nació ahora también casi a la par nuestra, pero ya están funcionando en el local, en Sisión también, con los parajes y precarios de Asturias. Y bueno, eso, en el Matadero, en La Pola, en la Fábrica Mieres, bueno, ahí hay una red que creemos también importante complementar con nuestro aporte desde aquí, desde Oviedo, y con este enfoque también soberanista. Nada, que si queréis echarnos un gabito y sofitar
eso, pues, un espacio abierto de la izquierda soberanista en Asturias, que bueno, estamos demostrando que hay mucho más que escolingar banderas, y un trabajo en la calle y de base horizontal, ¿no? Todos estos adjetivos. Estamos haciendo una cosa creo que diferente, que nunca la hubo, y bueno, creemos que si también os parece que hay el momento de tirar por ello, pues nada, eso, echáis un gavito, miráis, hay unas recompensas muy guapas en el crowdfunding, ya los veréis, y nada, para adelante.